helicóptero que fue. La guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa registra un nuevo capítulo marcado por movimientos estratégicos y golpes contundentes. En las últimas horas se confirma la llegada de al menos 30 operadores especializados a territorio sinaloense para reforzar las posiciones de los chapitos, mientras que la detención de un mando conocido como Teo Muletas representa un golpe significativo para la estructura de Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos. Según diversas fuentes en la zona de conflicto, los refuerzos arribaron a través de rutas que conectan Baja California Sur con el norte de Sinaloa. El movimiento no es casual. Responde a la presión constante que enfrenta la facción de los chapitos en múltiples frentes, desde Culiacán hasta corredores estratégicos en Navolato y la zona de Aguaruto, donde los enfrentamientos se han intensificado durante las últimas semanas. La movilización incluye a un grupo especializado, conocido en el bajo mundo criminal como los Pokémones. Esta célula opera bajo el mando directo de operadores cercanos a Iván Archibaldo y se caracteriza por su capacidad de respuesta rápida en zonas donde la facción enfrenta emboscadas o pérdida de territorio. El término Pokémones hace referencia a su estructura fragmentada en pequeños grupos que pueden desplegarse simultáneamente en diferentes puntos, similar a las características de los personajes del popular juego japonés. De acuerdo con medios locales, los Pokémones fueron desplegados inicialmente en la sindicatura de Aguaruto, precisamente donde el pasado 25 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 3 presuntos integrantes de la facción de los Chapos tras un intenso enfrentamiento. Aquel episodio dejó un vehículo con múltiples impactos y uno de los detenidos resultó lesionado durante la persecución que culminó con un choque contra un automóvil particular. Los testimonios de habitantes de Aguaruto describieron cómo en días posteriores a aquel operativo se observaron movimientos inusuales en las brechas de terracería que conectan con la carretera Culiacán-Navolato. Convoys de camionetas sin placas, algunas con blindaje artesanal, recorrieron los accesos principales durante las primeras horas de la madrugada. Estos movimientos coinciden con el arribo de los 30 refuerzos, que ahora intentan recuperar el control de zonas donde la presión de las autoridades ha sido constante. Pero la noticia más significativa no es la llegada de estos operadores, sino la caída de uno de los mandos que coordinaba precisamente la logística de estas células en el norte de Culiacán. Teo Muletas, cuyo nombre real las autoridades aún no confirman oficialmente, fue detenido durante un operativo conjunto entre Marina y Guardia Nacional en la zona de Villa Benito Juárez, Navolato. El operativo que derivó en su captura ocurrió la noche del miércoles 26 de noviembre, cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva solicitaron apoyo urgente vía radio. Estaban siendo atacados a balazos mientras realizaban patrullajes preventivos sobre la carretera La 20. 2 camionetas blancas se emparejaron con las patrullas y abrieron fuego contra los agentes. La respuesta fue inmediata. Los policías repelieron la agresión y lograron herir a 2 de los agresores, quienes quedaron detenidos. Según reportes del Grupo Interinstitucional, durante las horas siguientes se desplegó un operativo de rastreo en comunidades aledañas. Fue en ese contexto donde elementos de la Marina localizaron un punto de resguardo en una vivienda de la sindicatura de Villa Juárez. Ahí se encontraba Teo Muletas, junto con otros 2 hombres, y un arsenal que incluía una ametralladora Minimi, 2 armas largas, un arma corta, 2 chalecos balísticos y municiones de diferentes calibres. La presencia de la ametralladora Minimi llamó especialmente la atención de los investigadores debido a su capacidad de fuego y su uso común en células de alto nivel dentro del crimen organizado. Este tipo de armamento no está disponible para operadores de bajo rango, lo que confirma el peso específico de Teo Muletas dentro de la estructura de los chapitos en la región de Navolato. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además del armamento, se aseguró una camioneta Chevrolet Colorado con reporte de robo. El vehículo presentaba modificaciones internas para transporte de personal armado y compartimentos ocultos, donde se localizaron más municiones y equipos de comunicación encriptada. Teo Muletas habría sido el responsable de coordinar los movimientos de los Pokémones en la zona norte de Culiacán. Su función no era únicamente operativa. Fuentes de inteligencia señalan que también administraba la logística de abastecimiento de armas y municiones para las células que operan en Aguaruto, Navolato y puntos estratégicos hacia Badiraguato. Su detención representa un golpe directo a la capacidad de reacción de los chapitos en un corredor donde han perdido posiciones de manera constante.
El contexto en el que ocurre esta captura es fundamental para entender su relevancia. La facción de los Chapitos enfrenta una presión sin precedentes en múltiples frentes. Mientras intentan mantener el control de sus bastiones tradicionales en Culiacán y zonas aledañas, la facción rival liderada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, ha intensificado su presencia en territorios que antes se consideraban neutrales. Los operativos de las últimas semanas en Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mazatlán y Cozalá han derivado en aseguramientos constantes de armas de alto poder, vehículos robados y operadores de nivel medio dentro de diferentes facciones. La jornada del 25 y 26 de noviembre refleja esa realidad, un panorama donde los grupos continúan moviéndose por rutas clave, pero también uno donde las autoridades responden con operativos rápidos y contundentes. La llegada de los 30 refuerzos busca precisamente contrarrestar esta tendencia. Los Pokémones representan un intento de los Chapitos por recuperar la iniciativa en zonas donde han sido superados en número o potencia de fuego. Sin embargo, la caída de Teo Muletas complica esta estrategia. Sin un coordinador logístico experimentado, las células recién llegadas enfrentan dificultades para establecer rutas seguras de abastecimiento y puntos de resguardo efectivos. Testigos de la zona de Aguaruto reportaron que durante los días posteriores a la detención de Teo Muletas se observó una disminución notable en los movimientos de convoys armados. Las brechas de terracería que antes registraban tránsito constante de camionetas sin placas, ahora permanecen relativamente tranquilas durante el día. Solo en las primeras horas de la madrugada se reportan desplazamientos, pero con menor frecuencia y mayor cautela. Esta situación contrasta con lo que ocurre en otras zonas donde la facción de Mallito Flaco mantiene presencia constante. De acuerdo con información de medios especializados, operadores cercanos a René Arzate García, conocido como La Rana, y su hermano Alfonso, alias Aquiles, trasladaron a sus mejores hombres de Ensenada a Sinaloa bajo las órdenes directas de Mallito Flaco para enfrentar a los Chapitos. Estos movimientos reflejan la dimensión de la guerra interna que atraviesa el cártel de Sinaloa. Ya no se trata únicamente de disputas por el control de plazas específicas. Es una reorganización completa de las estructuras de poder que abarca desde Baja California hasta Chiapas, pasando por los bastiones tradicionales de Sinaloa. La movilización de los Pokémones y la llegada de 30 refuerzos deben entenderse en este contexto amplio. Los Chapitos no están simplemente defendiendo territorio, están intentando sobrevivir como facción relevante en una guerra donde han perdido aliados clave, enfrentan presión constante de las autoridades y ven cómo sus rivales expanden su influencia hacia estados que antes no controlaban. La detención de Teo Muletas suma otro nombre a la lista de mandos medios que han caído durante los últimos meses. Aunque no tiene el perfil público de otros operadores de alto nivel, su rol como coordinador logístico lo convertía en una pieza fundamental para mantener operativas las células de combate en el norte de Culiacán. Sin esa coordinación, los refuerzos recién llegados enfrentan el riesgo de quedar aislados o sin los recursos necesarios para operaciones prolongadas. El operativo que derivó en su captura también reveló la efectividad de la coordinación entre diferentes corporaciones. La Policía Estatal Preventiva solicitó el apoyo, la Guardia Nacional respondió y la Marina ejecutó el rastreo final. Esta sinergia interinstitucional ha sido clave en los resultados obtenidos durante noviembre, un mes particularmente complejo para las estructuras criminales en Sinaloa. Los habitantes de Navolato y comunidades aledañas han vivido estas jornadas con una mezcla de temor y cautela. Los bloqueos repentinos, las balaceras nocturnas y los operativos de gran escala han generado un clima de incertidumbre constante. Muchos comercios cierran temprano, las escuelas han modificado horarios y las familias evitan transitar por carreteras durante ciertas horas del día. El impacto económico también es significativo. Las rutas comerciales que conectan Culiacán con el norte del estado enfrentan interrupciones constantes debido a retenes improvisados o bloqueos de grupos armados. Los transportistas reportan pérdidas por mercancía que no llega a tiempo, mientras que pequeños negocios ven disminuir sus ventas por la reducción del tránsito de clientes. En este escenario, la movilización de refuerzos por parte de los Chapitos no representa únicamente una respuesta militar. Es también un intento de proyectar fortaleza en un momento donde su capacidad operativa está siendo cuestionada. Los Pokémones, como célula especializada, tienen la misión de demostrar que la facción aún puede responder con contundencia cuando es necesario. Sin embargo,
La realidad en el terreno sugiere que la estrategia enfrenta obstáculos importantes. La pérdida de mandos como T o muletas, desarticular la cadena de mando necesaria para operaciones complejas. Los nuevos operadores llegan a un territorio donde las rutas están vigiladas, los puntos de resguardo son conocidos por las autoridades, y la población civil está cada vez más dispuesta a reportar movimientos sospechosos. La Secretaría de Marina, por su parte, ha incrementado sus patrullajes en las zonas identificadas como puntos de tránsito de grupos armados. Los sobrevuelos de helicópteros son constantes en Aguaruto, Navolato y las brechas que conectan con Villa Juárez. Esta presencia aérea dificulta los movimientos diurnos de convoys grandes, obligando a los grupos a operar de noche o en formaciones más pequeñas que son menos efectivas en enfrentamientos. El aseguramiento de armamento también ha sido constante. Además de la ametralladora Mini-Me localizada con T o muletas, operativos recientes han decomisado fusiles de asalto, lanzagranadas y artefactos explosivos diseñados para drones. Este último tipo de armamento representa una evolución preocupante en las capacidades de los grupos criminales, permitiendo operaciones a distancia que complican la respuesta de las autoridades. Los artefactos para drones asegurados en diferentes puntos de Sinaloa durante noviembre sugieren que ambas facciones están incorporando tecnología que antes solo se veía en conflictos internacionales. La capacidad de lanzar explosivos desde el aire cambia completamente la dinámica de los enfrentamientos, permitiendo ataques desde posiciones elevadas sin exponer directamente a los operadores. En este contexto tecnológico y táctico, la llegada de 30 refuerzos puede parecer insuficiente. Sin embargo, si estos operadores forman parte de células especializadas como los Pokémones, su impacto podría ser mayor que su número sugiere. La clave está en cómo logren establecerse en el territorio sin ser detectados y neutralizados antes de poder operar efectivamente. La detención de T o muletas ocurrió precisamente en ese momento crítico de establecimiento. Los refuerzos acababan de llegar, necesitaban coordinación logística, y él era quien debía proporcionarla. Su caída deja a estos operadores en una situación vulnerable, sin la guía necesaria para navegar un territorio cada vez más hostil. Las próximas semanas serán determinantes para evaluar si los chapitos logran estabilizar su presencia en el norte de Culiacán, o si la tendencia de repliegue continúa. La movilización de los Pokémones representa una apuesta importante de recursos y personal, en un momento donde cada pérdida debilita significativamente la capacidad operativa de la facción. Mientras tanto, las autoridades mantienen la presión con operativos que no dan tregua. El grupo interinstitucional integrado por Marina, Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva continúa realizando patrullajes constantes en Culiacán, Navolato, Badiraguato y zonas aledañas. Los retenes permanentes en carreteras principales buscan interceptar movimientos de personal armado antes de que puedan reagruparse. La población civil observa estos movimientos con la esperanza de que eventualmente la violencia disminuya. Sin embargo, la experiencia de meses previos sugiere que cada golpe contra una facción genera respuestas que mantienen el ciclo de enfrentamientos. La caída de un mando es seguida por la llegada de refuerzos. Los refuerzos generan nuevos operativos. Los operativos derivan en más detenciones y aseguramientos. Este ciclo refleja la complejidad del conflicto en Sinaloa. No es una guerra que se resolverá con una sola captura o un operativo contundente. Es una reorganización profunda de estructuras criminales que han operado durante décadas, adaptándose constantemente a la presión de las autoridades y a las disputas internas por el poder. La llegada de 30 refuerzos y la movilización de los Pokémones son apenas un episodio más en esta guerra prolongada. La caída de T o muletas representa un golpe significativo, pero no definitivo. Otros mandos intentarán llenar el vacío, nuevos coordinadores asumirán las funciones logísticas y las células continuarán operando mientras tengan recursos y voluntad para hacerlo. Lo que sí queda claro es que el panorama para los chapitos se ha complicado considerablemente. La presión de las autoridades, combinada con la expansión de la facción rival, los ha colocado en una posición defensiva que cada día se vuelve más difícil de sostener. Los refuerzos pueden proporcionar alivio temporal, pero sin una estrategia que recupere el control territorial perdido, solo prolongan lo inevitable. La situación en la carretera Culiacán-Navolato refleja la tensión constante que vive la región. Durante las últimas 72 horas, se han reportado al menos 4 retenes improvisados en diferentes puntos del trayecto, obligando a automovilistas a dar vuelta o esperar horas antes de poder continuar.
Estos bloqueos responden a movimientos tácticos de ambas facciones que buscan controlar los accesos principales mientras reposicionan personal y recursos. Las autoridades han incrementado la presencia en estos tramos, pero la extensión del territorio y la cantidad de brechas alternas dificultan el control total de los desplazamientos. El despliegue de los Pokémones también tiene implicaciones para otras plazas donde los chapitos mantienen presencia. Fuentes de inteligencia sugieren que el traslado de estos 30 operadores desde Baja California Sur dejó desprotegidas ciertas zonas costeras donde la facción había logrado mantener estabilidad. Este movimiento podría abrir ventanas de oportunidad para que grupos rivales intenten penetrar territorios que antes estaban firmemente controlados. La guerra en Sinaloa no ocurre en aislamiento. Cada decisión táctica en un punto genera consecuencias en otros frentes que eventualmente regresan como nuevos problemas. Por su parte, la facción de Mallito Flaco aprovecha cada tropiezo de sus rivales para consolidar posiciones. Los operativos recientes en Mazatlán y Cozalá han permitido a las autoridades asegurar arsenales completos que incluyen desde fusiles Barrett, calibre 50, hasta explosivos de grado militar. Cada decomiso debilita la capacidad de combate de los chapitos, mientras que la estructura de Mallito Flaco parece mantener líneas de abastecimiento más efectivas que le permiten reemplazar pérdidas con mayor rapidez. Esta asimetría logística está redefiniendo el balance de poder en el estado de manera gradual pero constante.